¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Nos mandaron estas camisas y dijimos, ¿qué mejor que esta vestimenta leñadora para hablar del grunge, ¿no? El género que escuchábamos nosotros cuando éramos niños. Totalmente. Sabés que en esa época yo no lo entendí tanto. Yo es el género que viví de niño, pero que entendí de más adolescente grande. Ah, bueno, es difícil de entender, no es joda. Yo soy lento en general. Bueno, me parece que si todo sale bien, esto va a ser una serie sobre bandas de los 90, sobre todo para el que no sabe, por ahí tenés 4 años si pusiste este video. Es como un género que se desarrolló en los 90, sobre todo en la ciudad de Seattle, ¿no? O Seattle, con bandas que a nosotros, bueno, como dice Cube, por ahí un poco más tarde, pero a mí me impresionaron mucho, como fueron Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y Pearl Jam, que es de la que vamos a hablar hoy. Una banda que, ahora que la volví a visitar, debo reconocer que hay cosas del audio que yo en ese momento no le daba bola y que están muy bien trabajadas y que la verdad que son para una clase de todo lo que venimos viendo, porque acá se ve el trabajo de 2 guitarristas, de paneos, de diferencias de audio, de modelos de guitarra. La verdad que era de manual, ¿no? La producción. ¿Sabés que te iba a decir lo mismo? Me sorprendió leer que ellos están un poco desconforme con el audio de ese primer disco. Como que los leí varias veces decir, es el que volveríamos a mezclar. No a grabar. Pero coincido con vos, es muy inteligente cómo se dividen las tareas y cómo se dividen los audios además de las tareas. Más allá de los gustos, quiero decir, es increíble cómo diferencias una guitarra de otra ya de base por qué modelo eligieron. Totalmente. Bueno, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Encima viste que está esa cosa de manual que banda con 2 se usa uno humbucker y uno simple bobina, y ni hablar que siempre es una Les Paul y un Strato, y acá se cumple a la perfección en esa época. Vamos a hablar de un disco en particular que es Ten, de 1991, de ese Pearl Jam, ¿no? Esa época, ahí en el video de Even Flow, algunos temas que vamos a ver, se los ve con las leñadoras. Empezamos por Alive, ¿te parece? Dale. Un tema mítico. Vamos a ver la intro. Hoy va a tocar Cubi un poco para que se entienda ese trabajo de la guitarra y después explicaremos. Perdón. No, por favor, un éxito. Vamos, señor director. Muy bien, Cube haciendo de Stone Gossard, ¿no? Perdón, la pronunciación, si están las familias acá de los guitarristas, disculpen. Pero tenemos por un lado a Stone Gossard, que sería Cube con una Les Paul, y por el otro a Mike McCready, que sería yo con una Strato, ¿no? Que no era esta, no tenía un doble tampoco, pero vamos a decir que era esta. Siempre me gustó eso que hacen con las cuerdas al aire, ¿no? Ya el riff que tocó Cube, esta cosa de... Es ingenioso, ¿no? Es ingenioso porque con los mismos elementos que conocíamos aparece un truco nuevo que lo vamos a ver que se va a repetir en los riffs. Y ahí tenemos un sonido, en este caso lo hace la Les Paul, más grandote, más gordo, por ende con más cuerpo, cosas, ¿no? Hablar de audio es raro, pero bueno. Y por el otro lado escuchamos la base de McCready, que en teoría sería como el guitarrista principal, ¿no? Pero que no tiene ningún problema en hacer... Él es feliz con eso. Enunciando una teoría que para nosotros es vital, que es que uno hace lo mejor que tiene para la canción, ¿no? No hacía falta algo más complicado que eso, porque el riff ya lo está haciendo el otro, que es excelente, y lo único que necesitamos era un apoyacito que hace a la base, ¿no? Está bueno cómo coinciden los acentos. O sea, está pensada la guitarra rítmica para que encastre sobre ese riff cómo marcan los dos el mismo acento, ¿no? Y después cuando llega la parte de los acordes y del otro lado, ¿no? Mismos acordes, fa, do, pero en posiciones diferentes. Por eso digo que es como, está bueno ver el trabajo de 2 guitarristas, aunque seas uno,
pero entender cómo funcionan, ¿no? Una guitarra se va para una parte del mástil más grave y la otra actúa y dice, bueno, si te vas para allá, me voy para allá, ¿no? Después en el estribillo, que es impresionante, no vamos a hacer tutoriales de las canciones, simplemente mostramos los trabajos de la guitarra, ¿no? En el estribillo, que son 4 acordes, la Strato toca. De nuevo, no es para un premio Pulitzer de partes de guitarra, pero sí está buenísimo para la canción que aparezcan estos acordes. ¿Y qué hace la otra guitarra? Dice, bueno, si estás allá, me quedo acá, ¿no? Lo mismo que veíamos hoy. Entonces, toca este Mi, este Sol, cuando va Re, toca esto, que sería a todas luces como una inversión, ¿no? Como tocar el Re, pero sin el bajo, desde la quinta. Y hace un arreglo que es increíble, que yo 30 años después de volver a escuchar la canción, me la he cruzado, pero me acordaba de esa melodía, que es, ¿no? Y vamos a ver otro clásico de ellos, que son los solos, ¿no? Está bueno ver que, para situarnos en el contexto del género, no era muy común en el grunge que aparecía un tipo haciendo un solo de más del estilo hendrixiano. O tenías a Kurt Cobain que hacía solos con un dedo y citaba la melodía, o los deformes de Soundgarden que casi no había solos tradicionales. No sé, en Alice in Chains, ¿vos eras más consumidor? ¿Hay más solo o sí, tampoco? pero tampoco, el foco estaba puesto en otro lugar, totalmente. Claro, ¿viste? Y acá venís escuchando esta onda renovadora, que eran todas estas bandas que venían a quejarse del sistema y a hacer niños sucios. Se ponían estas camisas en señal de que no querían bañarse, ¿no? Y era como el clásico, la ropa del trabajador promedio, medio anti-moda, ¿no? Y de repente venías escuchando estos deformes y Pearl Jam era la que se destacaba por tener solos de guitarra en la línea de lo tradicional. Por eso hablábamos de Vaughan y de Hendrix. Y era muy común ver a Mike Creedy con el guagua, ¿no? Y los solos también son como un ámbito de improvisación en vivo. Pearl Jam tenía como en ese momento, no sé ahora, creo que también, pero en vivo son como, las versiones siempre van más para adelante, aceleran, y los solos como que hay algunas pautas establecidas, pero básicamente hay improvisación más que un solo. Entonces, sobre este contexto, ¿no? Él tocaba como... ¿no? Toda esa onda semicorchea, ¿no? Después se viene siempre como para acá los Hendrix. No es que hagamos un tutorial, pero yo siempre lo que veo y vi de sus versiones en vivo es que como esta frase es como que con esa arranca siempre y después todo lo demás es una búsqueda de... Después tiene otra frase clásica de este solo ya sobre el final cuando se descontrola, que está buenísima, que es... que se va moviendo con los acordes, ¿no? Pero bueno, básicamente esto. ¿Está bueno esto? Medio como rítmico el solo, ¿no? Y el guagua también ahí al pulso. En líneas generales esto sería un solo clásico de él. Lo van a ver en vivo y cada versión va a ser diferente, salvo con estas 2 o 3 frases que siempre están ahí. Vamos a otro que es un poquito más pulenta. De acá ya se ve la parte de los Pearl Jam enojados, ¿no? Si te parece, señor director. Otro clásico del género es la utilización de la sexta en re. Es bastante mítico en los temas de esta época encontrar estos riffs dropeados, ¿no? Este sí es un tema que está grabado un tempo y en vivo he llegado a escuchar versiones que están casi al doble, ¿no? Se descontrolaban en vivo. En estudio nosotros le hicimos a la velocidad original. Y acá sí es lo que decíamos que está bueno de cómo se reparten las cosas. Un tipo Les Pauliano y un Stratorciano. Cómo la Les Paul se encarga de la parte grave, dejame a mí esta parte, y el otro sale a pistear en la otra frecuencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos a la parte de la Les Paul.
¿No? Tenemos por un lado a Cube en la parte grave o a Gossard en la parte grave y el otro responde exactamente con las mismas notas, pero... Exactamente, están tocando lo mismo, pero vean cómo en una... Contra. Y es otra cosa que me llama siempre la atención de ellos, que arranca el riff tocado sin el menor muteo, ¿no? Como abierto. ¿No? Todo así. Al palo. Y como después, de repente, cuando termina el corte, arranca. Cómo empiezan a mutear, ¿no? Y como la otra guitarra. Cómo lo achican la estrofa después del mega riff inicial, ¿no? Cómo juegan con eso de la dinámica de pasar a achicarse. Acá ya vemos una parte más, si se quiere, ganadora, rockera, ¿no? Que en el tema anterior. Y el estribo está buenísimo, el even flow. Porque pasamos de... Acá sí se ven, empieza a ver estos acordes que esto sí me hizo acordar a los 90. Esto, ¿no? Estas novenas. Y cómo la Les Paul hace eso, marca esto. Y cómo McCready hace... ¿No? Está bueno eso, ver cómo arman las cosas. No siempre tienen que tocar los dos lo mismo, se pueden repartir las frecuencias, los arreglos, ¿no? Cómo se arma el acorde entre las dos guitarras con sus timbres diferentes. Siempre muy paneados los dos, los tenés, no están nunca en el medio o raramente los encontrás a los dos en la misma zona del espectro, ¿no? Siempre los tenés ahí repartidos en la mezcla para que se aprovechen más, ¿no? Después tenemos un riffcito, después del estribillo. Arrancan al palo y cuando empieza el solo, inmediatamente de nuevo vemos este recurso de Gossard de... Se achica y aparece de nuevo la guitarra con guagua. De nuevo en esta cosa semicorchera, ¿no? Cómo grubean ahí y cómo de nuevo aparece el guagua y de nuevo esta sensación de solo que es más una improvisación que un solo hecho para este momento. Lo vas a ver en vivo y va a cambiar todas las veces, va a ser diferente. Pero me gustaba cómo se hermanaban estos dos temas en cuanto a la parte de la improvisación y de la aparición del guagua y los solos con pentatónica en esta posición. Que, insisto, para quizás otro género era una pelotudez. O era mucho más común, pero en el garage no había esto, eran como los que tenían la parte de los solos, no se quedaron. Cube, ¿querés ir tirando mientras algo de seteos y de audios y de cosas de estos muchachos? Si vamos a ese primer disco, es la obviedad de la que estamos hablando. Es, Mike usaba, tenés esa estrato Aged White, tiene una estrato con la que se le ve en el Pink Pop, un festival como muy conocido, se lo ve en todas las presentaciones de la época. Siempre con esa estrato blanca. Después con los años, obviamente los dos son... Claro, es un poco más amarillento. Ahora la pinto, pero va por esa familia. Déjame que le dé una mano. Después con los años, en los dos carece de sentido hablar de un instrumento porque los dos usaron todo el tiempo. Claro. Pero viste que a Mike se lo ve siempre con estrato y por el otro lado Stone Gossard es muy de Les Paul. Y en esa época siempre se lo ve con una Les Paul Custom que tenía. Bueno, Stone Gossard usaba mucho esa Les Paul Custom. De hecho, por lo que he visto, no disponían de tantas cosas para el estudio. El disco sale como una cosa medio armada sobre el momento. Venía tocando Gossard con su proyecto solista y medio que ahí arma la banda y se suma a Eddie Vedder y con Vedder terminan las canciones. Así que calculo que las violas principalmente grabadas tienen que ser esas dos. Y en vivo se los ve, a diferencia de lo que estamos hablando, se los ve mucho a los dos con 800. Es una época muy de Marshall, los dos con JCM 800, y es muy normal ver que al lado de las dos cajas con la cabeza Marshall, cada uno de ellos tiene alguna opción en Fender. En el caso de Mike se lo ve con Tweed Deluxe y en el caso de Gossard se lo ve con Twins, por ejemplo, con Blackface, como que hablan en ese mundo. Con los años, los dos han sido muy fanáticos de Marshall, han usado algo de Fender
y los dos han usado mucho matchless también. Pero esa época para mí está muy definida, en el caso de uno por Les Paul y Marshall. Obviamente hay pedales, apretan, pero es esa distorsión y mucho de la toma del disco. De hecho, no sé si vamos a coincidir, pero se nota que eran una banda, no sé si es que estaban empezando o cómo decirlo, porque para mí en el disco tienen un audio que no se logra en el vivo. De hecho, ahora con el tema que vamos a ver ahora con Black, en el disco me parece que hay un trabajo en el que se llena de un montón de lugares y las violas son chiquitas y funciona, pero claro, en el disco. Pero en el vivo yo siento que se quedan a gamba, es mi opinión. Bien, no, cada uno. Bueno, entonces, sos vidente, justo viene ese tema, así que vamos a escucharlo. Bueno, y esto es lo que te decía hoy más temprano, de que revisitando esto me di cuenta de que uno era Jimmy Page y el otro era Jimi Hendrix. Cuando vos me lo dijiste, me pareció súper obvio, pero no lo había pensado antes. ¿Viste? Porque, bueno, más chico no te pones a pensar en la producción y esas cosas, pero de entrada el tema es como una cita a una especie de Rumble On, ¿no? Porque la parte que tocó Cube... ¿No? ¿Tiene esa onda? Mila, hay miles de temas con Mila, pero quiero decir, con ese audio y en esta senda. Qué buena canción. Claro, Rumble On de Led Zeppelin, si lo escuchás en vivo, la guitarra se va un poquito. Hoy Cube hablaba un poco del sonido en vivo. Tiene un toque más de ganancia y ya se acerca mucho más al Rumble On. Pero está buenísimo. De hecho, perdón, pero solo un detalle. Page es espectacular cómo la setea en vivo para esa canción. El pedal que usa es la selectora de micrófono de la Les Paul. Muestra cómo setea un micrófono a un volumen, cómo setea el otro al otro. Y lo único que hace es cuando aprieta es llevarse. Por eso es que el general suena como más apretado. No, lo que es saber, viejo, la puta. Lo que es el fanático de Page. Bueno, muy bien, buen dato, nerd. Entonces, tenemos una guitarra Les Paul y del otro lado tenemos como la respuesta boganiana a esto, incluso con esta pastilla, ¿no? La 4. Entonces, para McCready, el Mi es este. Y el La es este. ¿No? Clásicos de inversiones de hendrixianas. Entonces está buenísimo ese contraste. Tenés por un lado la guitarra de Les Paul gruesa, haciendo unas posiciones de acordes más tiradas al mundo de Page. Y cómo responde con esta onda Vaughan Hendrix. ¿No? Y ahí están los dos mundos, increíblemente conviven en una canción hermosa. Pero yo en el momento no me di cuenta de la cita. En líneas generales, unieron como las dos cosas los chabones. Está buenísimo. No solo hacían buenas canciones, sino que eran como una renovación al mismo rock. Es como tomar los 70, como dijimos en aquel capítulo, ¿no? De las décadas del rock. Lo que tuvieron los 90 era eso, como una relectura de cosas que ya habían pasado, pero le encontraron un nuevo truco a algo que ya teníamos escuchado, ¿no? Bueno, el tema viene en mayor, ¿no? Y de repente escuchamos esto. O sea, do mayor no está en la tonalidad de mi mayor. Ya está tomando, pasó lo que llamamos intercambio modal. De repente el tema se convierte en menor. Tenemos a uno haciendo el do acá y lógicamente el otro acá. Y otra cosa clásica del grunge era adelantar los acordes, ¿no? Nunca acá en el pulsor. Bueno, nunca. Se usaba mucho. Ese también es un clásico de Pearl Jam sobre todo y de mucha onda del grunge, eso de adelantar los acordes que caen antes que el pulso, ¿no? Y acá viene un tema que quien tuvo en TV los 90 lo debe haber visto alrededor de 36 veces por día. Yo no sé qué pasó con el que programó Jeremy, la guita que pusieron, pero era algo increíble. Era un video de un pibe que se corchea, ¿no? En el secundario. Y muy épico todo. Bueno, acá se van hacia otro lado, pero también está bueno esto de nuevo de las cuerdas al aire.
cómo usan siempre el recurso cómo se usa ese recurso de usar la cuerda al aire a favor, ¿no? Y ligarla. Ya lo conocen, pero quiere decir, acá por momentos tocan casi lo mismo los dos. Después la estrofa. Esperan, esto que les decía, silencio, ¿no? ¿No? ¿Cómo se puede a veces no tener necesariamente que rasguear? Y con este arreglo hay mucho aire, ¿no? Y de repente se empieza a llenar y pasa esto que está buenísimo. Ese arreglo siempre me volvió loco. ¿Cómo usan esto? La, sol, y acá hacen esta inversión, ¿no? Como tocan el re mayor, tónica, tercera mayor, quinta, ¿no? Bueno, acá se empieza a lucir el cantante y está bueno este arreglo que hacen, como los pulsos que aparecen detrás de este estribillo mítico. Viste, a veces escuchás la canción y das por sentado que atrás son todos acordes cayendo todos iguales, pero está buenísimo esto, ¿no? Cuando viene la parte del Jeremy Spoken y todos se emocionan, está bueno lo que hacen. Está bueno ese pam pam y ahora responde. Eso hace McCready, ¿no? Es ingenioso esto. Ahora cuando toque el otro arreglo, se van a dar cuenta de cómo responde el otro. Esto era mítico en la canción, cómo le responde Gossard. Pero eso que digo, cuando uno está trabajando, el otro lo respeta y si hay una frase, cuando este viene cerrando, el otro tranquilo. Y cuando este descansa, el otro trabaja. ¿No? Eso, aprender a respetar al otro y hacerle bien a la canción. Obviamente el tema tiene muchísimo más recursos y todo, pero me gustaba ver un pedacito de esto, de cómo van sumando capas y termina... El chabón se colgaba de las luces, un demente, Edith, un estado físico. Yo llegué a hacer eso, colgarme con un brazo a 10 metros de altura y me tienen que ir a buscar al Garraham, ¿no? Bueno, y por último, no sé por qué elegí este tema, pero porque tiene estos arpegios que eran míticos en el momento, ¿no? El tema se llama Release, es un tema es lindo, pero quiero decir, no es de los mega hits, pero hace esto. Son arpegios bastante míticos del género, ¿no? Me hace acordar mucho a Hunger Strike, que era como el tema ese de Temple of the la banda Dog. anterior, claro. Claro, que era como una banda con todo, mezcla de otros éxitos. Estaba Chris Cornell y todo, pero estos arpegios... De nuevo todos, viste, también se cantaba medio... Era hermoso todo. Solo mostrarlo para mostrar este trabajo que era mítico en la época de uno empezar con un arpegio y después que la canción vaya creciendo, ¿no? Simplemente para mostrarles diferentes costados de la obra y de los recursos. Insistimos, no era nuestra tarea venir a hacer tutoriales de las canciones ni que se las aprendan, pero sí ver los recursos, ¿no? Y esto de que hablábamos, de cómo se repartían los timbres, las frecuencias, los paneos, cómo se respetaban cuando uno para, el otro arranca. Si tocaban lo mismo, trataban de irse a octavas diferentes, a lugares diferentes del mástil. A mí me pareció interesante de escucharlo de grande, una cosa que yo daba por hecha de la radio y decir, bueno, y ahora veo que eran trabajos... Bueno, vos dijiste que no estaban muy felices, pero con el audio... No, con la mezcla. No era el audio específico de la canción. Pero sí me parece que ese disco, y lo que marcó en ese momento, ¿no? Es uno de esos discos que... Bueno, ese año, después vamos a seguir viendo el grunge, y ese año que fue una cosa increíble, ¿no? Salieron todos los discos de la humanidad. ¿Sabés que me pasó muy parecido a vos? Para mí era un discazo con grandes canciones, me hacía acordar mucho de esa época, pero no tenía en mi cabeza, no había valorado el trabajo de ellos dos. Escucharlo de esta manera, analizándolo, prestándole atención, me hizo que me parezca mucho más valioso de lo que yo creía. Viste que el grunge muchas veces lo ves como más intuitivo de alguna manera. Salvo Alice in Chains, que es un enfermo mental de armar esas estructuras. Claro. Los otros los sentís como eso, tocando, fluyendo, no sé si es la palabra. Pero estos no, acá hay claramente una decisión de partes muy interesante. Creo que aprendí mucho de cómo Hendrix y Page se podrían volver a juntar en los 90. Tenían una banda en común y no se habían dado cuenta. Bueno, así seguiremos con otros y nuestras camisas leñadoras. Nos vemos la próxima, Cube.
Nos vemos. Goodbye.